39 minutos pasan de las 8, seguimos en Desayunos Informales y lo adelantábamos antes de la tanda. La consultora Cifra dio a conocer anoche la última encuesta de Linterna Colorada. Julio María Sanguinetti duplica a Ernesto Talvi la intención de voto y esto fue hecho entre el 15 y el 28 de febrero. Y recordemos que Sanguinetti hizo oficial su precandidatura en el Partido Colorado el 1 de marzo. Vamos a hablar con más detalle con Mariana Pomíes, directora de la consultora Cifra. Buenos días, Mariana. Gracias por volver. No, un gusto. Bueno, hablemos antes de mencionar todos los datos, que el 52% de los uruguayos piensa ir a votar en estas elecciones internas del domingo 30 de junio. Recordemos que no son obligatorias, pero siempre nos decís, hay veces que te contestan que sí y después a último momento se arrepienten. La experiencia nos ha mostrado que siempre se ha sobreestimado la cantidad de gente que va a votar. En la última fue menos del 40%. ¿Y cuántos decían que iban a ir a votar en la última? Más o menos lo mismo que ahora. Ahora, 50 y pico. Sí. Nosotros estamos parecidos, no es que menos gente esté con intenciones de votar. No, es similar. Ahora, yo creo que va a votar un poco más de gente porque hay más internas competitivas. Claro. Hace 5 años la interna del Frente votó muy mal, tanto que se decía, bueno, se trasladaba eso a octubre y decía, el Frente ya perdió, fíjate que el Partido Nacional votó mucho mejor. No tiene sentido eso hacerlo. No, no tiene ningún sentido, porque la votación en la interna depende del atractivo de la propia interna y de cómo no, pero además hasta del frío, el 30 de junio puede ser un día de perros. Del frío, de las vacaciones de julio que empiezan ahí, claro. La Copa América, parece que ese día no hay partidos, con lo cual, bueno, por lo menos no va a haber un partido. Pero hay más internas competitivas porque, a ver, esta última, que se presentó sobre la interna colorada, Sanguinetti duplica a Talvi. Parece bastante claro que en la interna del Partido Nacional la calle Pou va a ganar. Si tomamos los datos de las encuestas, está muy por encima. Y quizás un poco más la competitiva puede llegar a ser la del Frente Amplio, aunque Martínez todavía tiene una distancia... Casi de 20 puntos. Claro, pero vamos una por una. Sí, pero en términos generales me parece importante lo que decía Juanchi, recordar que hace 5 años la interna blanca se dio vuelta a partir de esta fecha. Es verdad. Sí, es verdad. ¿Sí? Entonces, nos parece un poco apresurado, por más que la diferencia sea grande, dada la experiencia, decir que ya están jugadas. Además depende también de muchos factores. Las internas dependen hasta de los sectores y el movimiento interno. No depende tanto de la gente, sino de cómo se muevan los distintos candidatos y sus aparatos, moviendo, no llevando solo ese día, motivando a la gente a votar. Claro, durante la campaña también. El aparato se mueve en la campaña y convence a gente de ese día a ir a votar, aunque ese día no la lleve expresamente. Efectivamente, entonces eso es muy difícil de predecir cómo van a jugar. Puede bajarse un precandidato, por ejemplo. Probablemente algunos se vayan de aquí a junio, sí. Alguna unión interna, ponerle. Seguramente, bueno, seguramente. Vamos una por una ahora sí. Empecemos por el Partido Colorado, que fue la última que presentaron ayer. Perfecto. Bueno, la interna del Partido Colorado es interesante porque el Partido Colorado nos está costando más porque ha tenido un crecimiento en los últimos meses difícil de predecir. Hace 6 meses si alguien me decía que el Partido Colorado iba a tener 14% de intención de voto, te decía no. No, hace un año estaba en 3. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿Y eso se explica con la aparición nuevamente de Sanguinetti? En gran medida sí, es la novedad. Pero Talvi también tuvo lo suyo. Es un perfil diferente, trabajó mucho en el interior y yo creo que puso su granito de arena para que... Entre los dos llegan a ese 14, desde el 13 en que estaba el Partido Colorado. Además Colorado. tienen perfiles bien distintos. Yo creo que para el Partido Colorado es muy interesante esa conjunción, ¿no? Tal vez más lo moderno, lo más joven, lo más técnico. Sanguinetti es más lo tradicional, la esencia del Partido Colorado, valores más vinculados a la población uruguaya mayor que se identifica con eso. Entonces creo que son un buen complemento. Y eso pesa también a la hora de decidir los colorados pensando en octubre, ¿no? Y pesa también un poco en los otros actores políticos. Yo he visto en los últimos días aparecer a referentes principales del gobierno, como el ministro del Interior, como el ministro de Economía, que no son de responderle mucho a todos los precandidatos, salir a responderle directamente a Sanguinetti con nombre y apellido. ¿Es mejor candidato para la izquierda Sanguinetti? No sé. No sé porque Sanguinetti también se ha vuelto un poco impredecible. Sí, bueno, ya que sea candidato... Ya su vuelta es impredecible. Dejó mucho es un hombre muy carismático, con mucha credibilidad, ¿sí? No en vano fue presidente 2 veces. Eso ya le da una altura y un estatus que hace que los otros tengan que salir a contestarle. Ajá. Pero yo creo que ha mostrado una cierta flexibilidad, su campaña intenta un tono más juvenil, entonces es difícil ver si efectivamente logra esas cosas que está tratando. O sea, su perfil conocido ya está.
Sí. Lo que está tratando es demostrar otra faceta. Ahora, ahí me llama la atención el margen de error. 14 más menos 14. Es alto. importante, Es muy ¿no? alto porque el grupo es muy pequeño. Tú fíjate que Claro. se le pregunta esto a los colorados de octubre, ¿cuántos van a ir a votar? De esos 14%, el 61% iría a votar en la interna. Sí. Entonces estamos hablando del 61% del 14%. Estás hablando del 8% de la muestra. Sí, entonces acá me vas a decir, ¿para qué te sirve la encuesta? Yo te digo, si no tuviéramos esta encuesta no estaríamos hablando de si existen o no diferencias, estaríamos talenteando, ¿no? Pero eso quiere decir que de repente eso que hoy parece en otra interna sería liquidado, como tener el doble o si fueran las elecciones nacionales, este partido está liquidado. Sí, en este escenario de una muestra más chica, ¿me estás hablando de que la interna está abierta, la interna colorada? Y yo creo que sí, porque recién empieza. Y- La gente Mariana, recién prendió el aparato hace 2 semanas. Dice, llama mirá, la está atención. Sanguinetti, ¿y este quién es? Dice mucha Sí, gente. pero no, que a Maurín Valle no parece. Sí, no aparece. No nos llega a puntuar. Nosotros nuestra política es si un candidato no tiene al menos el 1% de las menciones, no lo ponemos, por no poner 0 con algo o 0 nos parece ofensivo, no aparece. Sabemos que tiene su trayectoria, su aparato. Es más, en la interna pasada fue una sorpresa. Sí, votó mejor de lo que marcaban de lo las esperado. Llegó al Senado. Después sí. Llegó al Senado, tiene apoyos en algunos departamentos fuertes. Tiene el aparato de la 15. Tiene el aparato de la 15, tiene el apoyo de algunos candidatos fuertes del interior, pero también sabemos que no ha estado haciendo mucho ruido en los últimos meses. Y como te decía, la gente recién prendió el aparato. ¿Y qué es lo que ve? Talvi y Sanguinetti. Nosotros no es una pregunta guiada, no ponemos la lista de nombres. Hay que Y comprar una apareció- batería capaz Ahí tenemos la Maurín Valle. preferencia de los Mariana, votantes colorados. Yo no Mariana. quiero decir Exacto. eso. Ahí está. Ahí estamos viendo en la gráfica. Pero una pregunta sobre a Sanguinetti lo conocen todos, ¿no? Pero a Talvi, ¿cuánta gente no lo conoce? Es decir, ¿dónde está, cómo está ese potencial para alguien que Sí. en definitiva es nuevo para la política? Acaba de cambiar su logotipo en la calle sobre fondo rojo. O sea, es claramente un cartel colorado. Efectivamente. A diferencia de lo anterior. Sí, Talvi es un candidato que se está haciendo conocer. Sí, yo te diría que un poco, casi 3/4 lo conocen, pero todavía le falta. Eso es cierto. Pero también es cierto que ha hecho una campaña en el interior bastante activa personal, ¿no? Y eso es importante. Yo creo que estos 4 meses van a ser decisivos, que apresurarse a decir está cerrada, me vas a decir, ay, no arriesgás. No, es que de verdad, viendo lo que ha sido otras internas, lo que es cierto es que a pesar del margen de error, hoy la diferencia será de más o menos, Sanguinetti está arriba de Talvi. Ajá. Bien. Bien, el viernes presentaste la del Frente Amplio y ahí hay una amplia mayoría de lo que decía hoy un poco Juanchi, ¿no? Adelantando todo, de Daniel Martínez, que en las últimas no era tan notoria. No, efectivamente. En parte también porque Carolina Cose ha alargado más su campaña en los últimos meses y porque los aparatos se pusieron recién. ¿Hace cuánto que el MPP le dio su apoyo? Y eso va a ser muy importante, por lo que decíamos, el movimiento de los grupos que lo apoyen va a ser importante. Depende del sector. Pero nosotros venimos viendo líder a Martínez desde hace tiempo en la interna. Creemos que, más allá del margen de error y de la diferencia de magnitudes, hoy lidera. También creemos que no está cerrada. Bien. Y por último... Martínez en la selección departamental, ya de alguna manera desafió esa relación entre los grupos cuando ganó la intendencia y Luciano Polanqui votó mucho menos, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente. Martínez tiene esa característica de que es un candidato que la gente lo ha llevado y la propia estructura del frente varias veces le ha puesto palos, ¿no? Y yo creo que le ha jugado a favor. Mirá. Ahora los sectores más activos no están con él. Hay que ver cómo juega eso. Bien. Mariana Pomies, muchísimas gracias. Un gusto. Tenemos que actualizar hasta ahora los principales títulos.